Hola politiqueros y politiqueras, hace más de 10 años que ocurrió la Primavera Árabe. Si queréis saber qué fue la Primavera Árabe que ocurrió en el norte de África y Oriente Próximo, quedaos porque en este vídeo del canal vamos a tratar de resumir la Primavera Árabe. Nos vamos a ir en este vídeo hasta finales de 2010, pero sobre todo los primeros meses de 2011, y nos vamos a ir sobre todo al norte de África y a Oriente Próximo, porque es allí donde ocurrió en finales de 2010, como digo, principios de 2011, la Primavera Árabe, una serie de revueltas que preocuparon a todo el mundo y que sobre todo sirvieron para que los jóvenes, y no tan jóvenes, de países que tenían un régimen autoritario, pues levantasen la voz y diesen una voz de alarma al resto del mundo diciendo lo que está pasando aquí pues debería cambiar, y sobre todo sirvió para cambiar la realidad de algunos países, aunque en este vídeo, hacia el final del vídeo, también veremos 10 años después si realmente las cosas han cambiado. Como siempre hacemos, como profesor, como digo en estos vídeos, vamos ahí con una serie de, bueno, pues con una presentación para ver un poquito exactamente esto, qué fue la Primavera Árabe. Y como siempre tenemos una parte de simplificación simplificada. Nuestra simplificación simplificada en este caso es para resumir al máximo lo que fue la Primavera Árabe, que como os decía hace un momento, fue una serie de revueltas, de movimientos que sobre todo buscaban más democracia, literalmente buscaban más democracia. El principal objetivo era derrocar gobiernos autoritarios, porque si hay algo que caracteriza a la mayoría de países, o prácticamente todos los países, donde tuvo alguna presencia esta Primavera Árabe, era precisamente que esos gobiernos o los presidentes que había en cada uno de esos países llevaban muchísimos años, cuando no décadas, en el gobierno. Y como digo, la mayoría de países de los que vamos a hablar están en el norte de África y Oriente Próximo. Y de nuevo hablaremos hacia el final de si realmente algo ha cambiado 10 años después. Si queréis saber un poquito más sobre esta Primavera Árabe, nos tenemos que ir hasta Túnez, porque la Primavera Árabe se inicia en Túnez en diciembre de 2010. Y digamos que se ha trasladado, se registraron, mejor dicho, en ese momento, hasta en una veintena de países ciertos movimientos que fueron considerados como parte de esta Primavera Árabe. ¿El por qué? ¿El porqué de esta Primavera Árabe? Bueno, los países en los que los ciudadanos salieron a manifestarse, pidieron más democracia, etcétera, etcétera, en su mayoría, como digo, estaban dirigidos por una élite autoritaria que llevaba décadas en el poder. Además, estamos hablando finales de 2010, principios de 2011, así que al habitual, y digo habitual entre comillas porque nadie se acostumbra a eso, pero me refiero a la situación en ese país de represión, falta de justicia social, falta de representatividad política, falta de derechos sociales. Además, hay que añadirle un ingrediente más, y es la crisis económica que estaba afectando desde 2008 a todo el mundo y que hizo incrementar la tasa de paro y empeoró las condiciones económicas de la mayoría de la población de estos países de los que estamos hablando en este vídeo. Todo empezó, como digo, en Túnez en diciembre de 2010 y empezó con este hombre que vemos en la imagen, un hasta entonces desconocido Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante de una pequeña ciudad tunecina que trabajaba vendiendo fruta, verdura, alimentación con su puesto ambulante. Debido, bueno, pues algunos dicen directamente a la corrupción que existía en el país, Mohamed Bouazizi fue despojado una mañana del carro y de la mercancía que llevaba en ese momento por parte de la policía, una policía que argumentaba que no tenía permiso. Eso sí, uno de los funcionarios oficiales de esa ciudad poco después argumentó que cuando ya había pasado todo este episodio, argumentó que realmente en esa ciudad no se pedía un permiso por vender de manera ambulante como estaba haciendo Mohamed Bouazizi. Pero sea como fuese, a Mohamed le requisaron todo lo que llevaba, por tanto le quitaron lo poco que tenía, y lo que hizo Mohamed fue reclamar ante las autoridades, pero allí denunció Bouazizi que lo ignoraron, que lo menospreciaron, vamos, que no le hicieron ni caso. Con todo esto, la situación de Bouazizi, como podéis imaginar, ya era mala a nivel económico al estar vendiendo y ganando lo poco que podía. Imaginaros en qué situación quedó este joven, que decidió, en señal de protesta, incluso en ese momento preguntando que cómo querían que se ganase la vida, prenderse fuego. Bouazizi se prendió fuego en público, cosa que llamó muchísima la atención. Bouazizi no murió en el acto, estuvo varias semanas ingresados, y lo más irónico del tema es que mientras en las calles muchísima gente protestaba en solidaridad por lo que le había pasado a Bouazizi,
El presidente Ben Ali, que llevaba desde los años 80 como presidente, llevaba décadas como presidente, fue a visitarle. Fue a visitarle al hospital, en una imagen, pues como la estáis viendo, hacerse una foto y que provocó incluso también más protestas más airadas contra el presidente Ben Ali. Finalmente, Bouazizi, debido a la gravedad de la situación, de sus quemaduras, murió el 4 de enero ya de 2011. Y esto solo hizo que, bueno, pues que avivar las protestas que ya se estaban dando. La muerte de Bouazizi solo fue, entre comillas, pero es muy importante, ese símbolo de la represión. Fue lo que hizo desatar a muchísima gente, especialmente jóvenes, que salieron a la calle sin miedo a esa represión, precisamente para denunciar esa represión, la corrupción y todo lo que estaba sucediendo en Túnez. Esas manifestaciones fueron poco a poco multiplicándose y empezaron como solidaridad por lo que le había ocurrido a Bouazizi, pero acabaron siendo una denuncia de la corrupción instalada, hegemónica del país y por la falta de oportunidades y la crisis económica que había en el país. Con todo, Ben Ali, 10 días después de la muerte de Bouazizi, fue forzado a dejar su cargo por todas estas protestas que la propia policía y el propio sistema tunecino no se veía capaz de poder sofocar. Y esto solo era el principio, como decimos, la primavera árabe os decía antes que se extendía por 20 países, bueno, pues lo de Túnez solo fue el principio, gracias a internet, a las redes sociales, que por cierto, muchos dirigentes de otros países del norte de África, de Oriente Próximo, viendo lo que se podía venir, pues decidieron también cortes de internet, cortes de redes sociales, censura, etc. Pero digamos que en un inicio, gracias a internet, a las redes sociales, jóvenes de todos los países, sobre todo los países vecinos, especialmente de Egipto, se dieron cuenta de lo que había pasado en Túnez, se dieron cuenta de la capacidad que tenían de poder incluso derrocar a alguien que estaba durante tantos años en el poder como Ben Ali en Túnez, o como en el caso de Egipto, Hosni Mubarak, que decidieron imitar lo que habían hecho sus colegas tunecinos, por decirlo así, esos vecinos tunecinos, por decirlo así. Bueno, la cuestión es que el siguiente país protagonista de esta historia es Egipto, con, pues como vemos en la imagen, centenares, millares de personas concentrándose alrededor de diferentes ciudades en Egipto, pero sobre todo lo más característico son esas imágenes de la Plaza Tahrir, de la Plaza de la Revolución de la Liberación, ahí en Egipto, precisamente pidiendo, pues eso, lo mismo que en Túnez, más democracia, una renovación, que Hosni Mubarak se fuese y finalmente también, pues eso, consiguieron precisamente también que alguien que llevaba décadas en el poder en el país se marchase. Pero es que claro, obviamente en Egipto no acaba esto, porque si no solo estaríamos hablando de Túnez y de Egipto. La cuestión es que se fue extendiendo. Aquí simplemente os marco un mapa que encontraréis en varias páginas de internet donde se ve pues esa veintena de países. Estamos hablando de todo el norte de África, incluso en algunos países del África subsahariana. También estamos viendo Oriente Próximo. Hay que decir que no en todos los países esta revolución fue al mismo ritmo, ni siquiera duró lo mismo y por supuesto las consecuencias fueron diferentes para los diferentes estados, en los diferentes países donde lo vimos. En algunos de ellos, aquí lo he titulado como máxima represión, ya que no todos los gobiernos, es decir, la parte que tenía en peligro su statu quo, se enfrentaron igual a estas revueltas. Pongo 3 ejemplos para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto. Eso sí, en todos los países hay que lamentar pérdidas humanas en las manifestaciones, en la represión, etcétera, etcétera. Es decir, desde la propia Túnez a Egipto y a otros países hay que lamentar que se saldaron las protestas, fuesen más intensas o no, con víctimas humanas, especialmente del lado, obviamente, de los que protestaban. Pero 3 ejemplos de esta máxima represión, pues por ejemplo en Arabia Saudí, donde la represión oficial, donde la represión gubernamental no dejó que, digamos, que la primavera árabe llegase a nada o prácticamente nada en su país. Es decir, que el gobierno, sofocó de manera violenta y rápidamente los primeros atisbos de protestas similares a lo que había pasado en Túnez, en Egipto, en Marruecos, en Yemen, pues en un montón de otros países de este norte de África y Oriente Próximo. Otro país que en ese momento también vimos mucho en los medios fue Libia, una Libia gobernada durante también décadas por Muammar el Gaddafi y que en este caso la primavera árabe es verdad que acabó con Gaddafi,
pero eso sí, dejando miles de muertos como estábamos comentando hasta ahora, dejando ahora mismo un país que algunos medios catalogaban hasta no hace mucho de sin ley, un país en reconstrucción, digámoslo así. Por último, obviamente no podemos salir de este vídeo sin comentar Siria, y es que la guerra de Siria, que tantos años ha durado, que ha dejado centenares de miles de muertos, que ha dejado pues otros tantos desplazados y refugiados, precisamente se iniciaba en esta época de primavera árabe, en esta época de revuelta social contra regímenes autoritarios. Es cierto que en otro vídeo, si queréis, podemos ir más en profundidad con el tema de la guerra siria. Yo en este vídeo lo dejaré aquí, el tema de Siria, pero sí que es verdad que obviamente no podíamos hablar de la primavera árabe sin hablar de la guerra de Siria. Y lo que vamos a hacer ahora, os decía que hacia el final del vídeo, íbamos a hacer una cuestión que era ver qué ha pasado 10 años después con la mayoría de países. Pues hay que decir que el único país en el cual podemos hablar de una democracia, en el único país que podemos hablar de un avance real, de que la primavera árabe significó un avance real con todos los peros y los asteriscos que queráis, es Túnez. Estamos viendo aquí una infografía de La Vanguardia publicó esta infografía precisamente con el 10º aniversario de la revuelta. Vamos a ir por partes, son 3 puntos, vamos a ir al de arriba del todo, donde vemos cómo Túnez es catalogada como democracia, como esa única país de los afectados por la primavera árabe que acabó en una democracia. Los que vemos en verde, la realidad, podríamos estar horas hablando de cada uno de ellos, porque lo que vemos en verde son países en los que hubo protesta en 2011 y que se acabaron o bien reprimiendo, como en Arabia Saudí, porque no podemos decir, en Arabia Saudí no hubo más que represión oficial, pero tenemos otros en verde, como Marruecos, donde más que la represión hubo reformas. Vale, no es una democracia, pero claro, no es lo mismo hablar de Arabia Saudí que de Marruecos, así que hay que tener en cuenta que en estos países la realidad es distinta, y si queréis que profundicemos en alguno de ellos, ya sabéis, dejáis cualquier comentario en la caja de comentarios y lo hacemos. Obviamente, lamentablemente, pues están marcadas en rojo Siria, Libia, Yemen, países donde esto derivó en una guerra en ese país. Nos vamos al segundo gráfico, al de la parte intermedia, donde de nuevo vemos que Túnez es la que mejor parada sale, ya que aquí estamos viendo cómo de puntuación del índice de Freedom House sobre, bueno, derechos políticos y libertades, que va, como veis, de, bueno, pues en este caso tenemos del 0 al 80 en este gráfico para verlo, pues lo que estamos viendo es como desde la primavera árabe, donde hay un cambio real, o como mínimo, según el índice de Freedom House, es en Túnez. En el resto de países con ciertas variaciones, como por ejemplo en el caso de Libia, que sí que es verdad que en Libia tenemos una época de 2012 a 2014, bueno, algo positiva, pero quitando esa excepción, en Túnez es donde hemos visto un mejor o un mayor avance hacia libertades políticas, derechos y libertades. Acabamos con la parte de abajo, donde, bueno, pues nos preguntamos, o se preguntaba La Vanguardia, si más allá de democracia o régimen autoritario, si la vida de la gente había mejorado, si las condiciones de vida de la gente después de la primavera árabe pues habían mejorado, independientemente del régimen que tuviesen. Y la realidad es que no demasiado, como mínimo si seguimos el índice del PNUD, que es lo que sigue. Dice el PNUD de Naciones Unidas, que es el que sigue, en este caso, el gráfico de La Vanguardia, donde vemos que la mayoría de los países después de la primavera árabe no tuvieron ninguna mejora, más que nada estabilidad, es decir, no vemos absolutamente ninguna mejora. Es más, tenemos que lamentar quizá la situación de Siria y de Yemen por las razones que os comentaba, es decir, por las razones de esa guerra civil. Nada más, si queréis más detalles sobre la primavera árabe solo tenéis que dejar un comentario en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, pues por favor dejad un like y sobre todo suscribiros, nos vais a ayudar mucho suscribiéndoos. Y si además queréis que continuemos haciendo vídeos como este y tener contenido en exclusiva, ya sabéis, haceros mecenas, encontráis el enlace en la descripción de este vídeo, encontráis el enlace de hacerse mecenas, patreon.com/simplepolítica, le dais y allí os podéis hacer mecenas para tener un montón de avances de contenidos, de contenido en exclusiva, podcast, vídeos, lo que queráis. Yo ya me despido, así que un saludo. Hasta luego.